Iniciamos el módulo 4. Este es un módulo específico para las instalaciones de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano. Antes de entrar de lleno en el tipo de instalaciones, entendamos un poco más los principios del control de riesgo. El riesgo de legionelosis no aparece de forma repentina ni aislada. No es un evento único, sino el resultado de una secuencia de condiciones que se van encadenando. Para que exista un problema, tienen que ocurrir varias cosas, en un orden determinado. La legionela debe multiplicarse. Esa bacteria debe incorporarse al agua en circulación. El sistema debe generar aerosoles. Y, finalmente, una persona susceptible debe inhalarlos. Si uno solo de estos eslabones se rompe, la cadena se interrumpe. Este concepto es fundamental, porque cambia la forma de intervenir. No se trata de actuar sobre todo al mismo tiempo, sino de identificar el punto más débil y actuar ahí. Todo comienza en el interior del sistema. Si la legionela no encuentra condiciones para multiplicarse, el riesgo se reduce drásticamente. Puede estar presente, pero en niveles que no suponen una amenaza real. Por eso, el primer objetivo de cualquier estrategia preventiva es evitar que el sistema se convierta en un entorno favorable. Esto implica prestar atención a los factores que ya conocemos: la temperatura, la presencia de biopelículas, la disponibilidad de nutrientes y el comportamiento hidráulico del sistema. Controlar la proliferación no significa eliminar la bacteria, sino impedir que crezca. La dispersión, cuando el problema sale al exterior. Una vez que la bacteria se ha multiplicado, el siguiente paso es su dispersión. Aquí es donde entran en juego los aerosoles. No todas las instalaciones tienen la capacidad de generar partículas respirables, pero aquellas que lo hacen convierten un problema interno en una situación de riesgo potencial. La dispersión depende de múltiples factores: el tipo de sistema, la presión y velocidad del agua, la forma en que se produce la atomización y las condiciones del entorno. En este punto, el control no se centra únicamente en la bacteria, sino en el mecanismo que la transporta. La exposición, el factor humano. El último eslabón de la cadena es la exposición. Sin personas expuestas, no hay enfermedad. Pero este eslabón no es uniforme. Depende de quién está presente, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Una instalación situada en un entorno abierto, con baja presencia de personas, no tiene el mismo impacto que otra en un espacio cerrado o con población vulnerable. Aquí, el riesgo adquiere una dimensión diferente. Deja de ser solo técnico para convertirse en sanitario. Controlar el riesgo es elegir dónde actuar. Una de las ideas más importantes en la gestión de la legionelosis es que no siempre es necesario actuar sobre todos los eslabones de la cadena. En muchos casos, intervenir sobre uno de ellos es suficiente para reducir el riesgo a niveles aceptables. Si se controla la proliferación, la dispersión pierde relevancia. Si se evita la generación de aerosoles, la exposición se reduce. Si se limita el acceso a determinadas zonas, se protege a la población. Esto no significa que se deba descuidar el resto, sino que el enfoque debe ser estratégico, no indiscriminado. La importancia del equilibrio. El control del riesgo no consiste en aplicar medidas extremas, sino en mantener un equilibrio. Un sistema completamente intervenido, pero mal comprendido, puede ser tan problemático como uno sin control. Por el contrario, un sistema bien entendido, con medidas ajustadas a su realidad, puede mantenerse estable durante largos periodos. El equilibrio se alcanza cuando las condiciones no favorecen la proliferación, los mecanismos de dispersión están controlados y la exposición se gestiona de forma adecuada. La visión global del sistema. Uno de los errores más frecuentes es analizar cada elemento por separado. Temperatura, flujo, materiales, uso, todos estos factores están interrelacionados. Modificar uno de ellos puede afectar al resto. Por eso, el control del riesgo exige una visión global. No basta con saber qué ocurre en un punto concreto. Es necesario entender cómo funciona el sistema en su conjunto. Esta visión permite anticipar problemas que, de otro modo, pasarían desapercibidos. La coherencia en las decisiones. Cada intervención en una instalación tiene consecuencias. Cambiar una temperatura, modificar un circuito, alterar un patrón de uso, todo ello influye en el equilibrio del sistema. Por eso, las decisiones deben ser coherentes. No se trata de aplicar medidas aisladas, sino de construir una estrategia donde cada acción tenga sentido dentro del conjunto. La falta de coherencia es una de las principales causas de ineficacia en la prevención. El control como proceso continuo. Romper la cadena del riesgo no es un acto puntual. Es un proceso que se mantiene en el tiempo. Las condiciones cambian, las instalaciones evolucionan, el uso se modifica. Lo que hoy está bajo control puede no estarlo mañana si no se mantiene la atención.
Por eso, el control del riesgo debe entenderse como un proceso dinámico, no como una solución definitiva. Podemos decir entonces que el riesgo de legionelosis es el resultado de una cadena de eventos. Comprender esa cadena permite intervenir de forma eficaz, rompiendo el proceso antes de que llegue a afectar a las personas. La clave no está en actuar más, sino en actuar mejor, en identificar el punto crítico y aplicar medidas coherentes, ajustadas a la realidad del sistema. Redes de agua sanitaria. El riesgo silencioso. Lo cotidiano como escenario. A diferencia de las torres de refrigeración, que suelen identificarse fácilmente como instalaciones técnicas, las redes de agua sanitaria forman parte del día a día. Abrir un grifo, utilizar una ducha, llenar un lavabo. Son gestos automáticos, casi invisibles en nuestra rutina. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad, existe un sistema complejo de depósitos, tuberías, válvulas y circuitos que transportan y transforman el agua dentro de un edificio. Y es precisamente en esa normalidad donde reside su particularidad. Las redes de agua sanitaria no destacan por su impacto visible, sino por su presencia constante. Son sistemas extensos, distribuidos y, en muchos casos, difíciles de observar en su totalidad. Un sistema más complejo de lo que parece. Aunque desde el exterior una red de agua sanitaria pueda parecer sencilla, su estructura interna suele ser compleja. El agua entra desde una fuente de suministro, se almacena en depósitos, circula a través de tuberías, se calienta en determinados puntos y, en muchos casos, retorna para mantener la temperatura. Cada uno de estos elementos introduce variables, zonas donde el agua permanece más tiempo, tramos con diferente comportamiento térmico, puntos de consumo con uso irregular y circuitos que no siempre mantienen una circulación homogénea. La red no es uniforme. Es un sistema con múltiples realidades internas. Agua fría, una falsa sensación de seguridad. Tradicionalmente, el agua fría se ha considerado menos problemática desde el punto de vista de la legionelosis. Y en general esto es cierto. Sin embargo, esa percepción puede llevar a una falsa sensación de seguridad. En determinadas condiciones, especialmente en climas cálidos o en instalaciones con mala distribución térmica, el agua fría puede alcanzar temperaturas que favorecen el desarrollo de la legionela. Además, si existen zonas de estancamiento o depósitos con baja renovación, el sistema puede evolucionar hacia condiciones más favorables para la biopelícula. El agua fría no es un problema en sí misma, pero tampoco es una garantía de seguridad. Agua caliente, el equilibrio delicado. El agua caliente sanitaria introduce un elemento clave, la temperatura. Por un lado, el calentamiento del agua puede actuar como un factor de control, pero por otro, genera un escenario donde pequeñas desviaciones pueden tener consecuencias importantes. En sistemas extensos, es frecuente que no toda la red mantenga la misma temperatura. Pueden existir tramos donde el agua pierde calor, retornos mal equilibrados o puntos terminales donde la temperatura no alcanza los niveles esperados. Estos espacios intermedios, donde el agua no está ni suficientemente fría ni suficientemente caliente, son especialmente sensibles. Son, en muchos casos, los lugares donde la legionela encuentra su oportunidad. La biopelícula en las redes. Como en cualquier sistema hidráulico, la biopelícula está presente, pero en las redes de agua sanitaria adquiere una dimensión particular. La extensión del sistema, la diversidad de materiales y la variabilidad del uso crean un entorno donde la biopelícula puede desarrollarse de forma heterogénea. En algunos tramos puede ser prácticamente inexistente. En otros, puede alcanzar niveles de madurez elevados. Esta irregularidad complica su control, ya que no se trata de un fenómeno uniforme, sino de múltiples microecosistemas distribuidos a lo largo de la red. Los puntos terminales, el último eslabón, grifos, duchas, rociadores, son el punto final del sistema, el lugar donde el agua entra en contacto directo con el usuario. Pero desde el punto de vista de la legionelosis, son algo más. Son el punto donde se genera el aerosol, el agua que ha recorrido toda la red, que ha pasado por depósitos, tuberías y circuitos, se transforma en microgotas al salir por estos dispositivos. Además, estos puntos suelen tener un comportamiento particular. Pueden permanecer largos periodos sin uso, acumular agua en su interior y presentar condiciones diferentes al resto de la red. Por eso, su papel en el riesgo es especialmente relevante. El uso, una variable determinante. A diferencia de otras instalaciones, las redes de agua sanitaria están directamente influenciadas por el comportamiento humano. El uso no es constante ni uniforme.
Hay zonas que se utilizan a diario y otras que permanecen inactivas durante largos periodos. Habitaciones vacías, plantas cerradas, edificios con ocupación variable, todo ello afecta al funcionamiento del sistema. Cuando el agua deja de circular, se altera el equilibrio, la temperatura cambia, los sedimentos se acumulan y la biopelícula encuentra un entorno más estable. El sistema, diseñado para un uso determinado, puede comportarse de forma muy diferente si ese uso cambia. El envejecimiento de las instalaciones. Con el paso del tiempo, las redes de agua sanitaria evolucionan. Los materiales se desgastan, aparecen incrustaciones, se acumulan sedimentos, se realizan modificaciones o ampliaciones que no siempre mantienen la coherencia del diseño original. Este envejecimiento no siempre es visible, pero influye directamente en el comportamiento del sistema. Una instalación antigua no es necesariamente insegura, pero sí requiere una mayor comprensión de su estado y de sus posibles puntos críticos. Un riesgo que no se ve, a diferencia de las torres de refrigeración, donde el riesgo puede asociarse a una instalación concreta, en las redes de agua sanitaria, el problema es más difuso. No hay un único punto. El riesgo está distribuido. Puede aparecer en un tramo de tubería, en un depósito, en un punto de consumo concreto. Y, en muchos casos, lo hace sin señales evidentes. Por eso, su control requiere una mirada distinta, más global, más detallada, más atenta a los pequeños cambios. Las redes de agua sanitaria representan un tipo de riesgo diferente, menos visible, más cotidiano y, en muchos casos, más difícil de detectar. Son sistemas complejos, influenciados por el diseño, el uso y el paso del tiempo. Comprender su funcionamiento y su evolución es esencial para mantenerlas bajo control, porque, en este caso, el mayor peligro no es la presencia de la Legionella, sino no ser conscientes de dónde puede estar. Hasta ahora, el análisis se ha centrado en instalaciones bien conocidas. Torres de refrigeración, redes de agua sanitaria, sistemas de uso habitual en edificios o entornos industriales. Pero la realidad es más amplia. La Legionella no distingue entre instalaciones principales y secundarias, entre sistemas críticos y auxiliares. Aprovecha cualquier entorno donde se den las condiciones adecuadas. Y ahí es donde aparece uno de los mayores retos en la prevención: identificar el riesgo donde no se espera. El agua como elemento común. Si algo tienen en común todos los sistemas relacionados con la legionellosis, es el uso del agua. No importa si se trata de una instalación compleja o de un sistema aparentemente sencillo. Si el agua está presente, si permanece durante un tiempo suficiente y si se dan ciertas condiciones, el ecosistema puede desarrollarse. Este principio obliga a cambiar la forma de analizar el entorno. Ya no se trata solo de revisar las instalaciones principales, sino de observar el conjunto, preguntarse: ¿dónde hay agua? ¿Cómo se comporta? ¿Cuánto tiempo permanece? ¿Se transforma en aerosol? Instalaciones recreativas. Confort y complejidad. Los sistemas diseñados para el ocio y el bienestar son un ejemplo claro de esta situación. Spas, jacuzzis, bañeras de hidromasaje o piscinas climatizadas combinan varios factores: agua a temperaturas templadas, agitación constante, generación de aerosoles y una elevada carga orgánica derivada del uso humano. Además, suelen ubicarse en espacios cerrados, donde la ventilación puede ser limitada y la concentración de aerosoles mayor. Todo ello crea un entorno donde la Legionella, si se establece, puede encontrar condiciones favorables. Lo que en origen es una instalación de confort puede convertirse, sin una gestión adecuada, en un sistema de riesgo. Fuentes ornamentales, estética y exposición. Las fuentes decorativas, cascadas artificiales o elementos acuáticos en espacios públicos o privados son otro ejemplo de sistemas donde el riesgo no siempre es evidente. Su función no es técnica, sino estética, pero en muchos casos implican recirculación del agua, exposición al ambiente exterior, acumulación de materia orgánica y generación de aerosoles por caída o pulverización. En espacios abiertos, el riesgo suele ser menor debido a la dispersión natural del aire, pero en entornos cerrados, como centros comerciales o vestíbulos, la situación cambia. Aquí, la percepción estética puede ocultar un sistema que requiere atención. Sistemas de humidificación. El aire como vehículo. En determinados entornos, el control de la humedad es fundamental. Oficinas, hospitales, industrias o espacios técnicos utilizan sistemas que incorporan agua al aire. Estos sistemas, si funcionan mediante pulverización o evaporación directa, pueden generar aerosoles finos que se distribuyen a través del sistema de ventilación. En este caso, el riesgo no está tanto en la instalación en sí, sino en su capacidad para integrarse en el sistema de aire y transportar partículas a distintas zonas del edificio. La escala cambia.
El problema puede pasar de local a distribuido. Sistemas de riego y usos menos evidentes. Sistemas de humidificación. El aire como vehículo. En determinados entornos, el control de la humedad es fundamental. Oficinas, hospitales, industrias o espacios técnicos utilizan sistemas que incorporan agua al aire. Estos sistemas, si funcionan mediante pulverización o evaporación directa, pueden generar aerosoles finos que se distribuyen a través del sistema de ventilación. En este caso, el riesgo no está tanto en la instalación en sí, sino en su capacidad para integrarse en el sistema de aire y transportar partículas a distintas zonas del edificio. La escala cambia. El problema puede pasar de local a distribuido, sistemas de riego y usos menos evidentes. Otros sistemas, como el riego por aspersión, también pueden generar aerosoles, aunque generalmente de mayor tamaño y menor capacidad de penetración en las vías respiratorias. En la mayoría de los casos, el riesgo es bajo, pero puede aumentar si se combinan ciertos factores: uso de agua almacenada durante largos periodos, temperaturas elevadas, acumulación de sedimentos o proximidad a zonas de tránsito humano. De nuevo, no se trata de señalar estos sistemas como peligrosos, sino de entender que forman parte del conjunto. Redes contra incendios. El agua inmóvil. Hay sistemas donde el riesgo no está en la dispersión, sino en la acumulación. Las redes contra incendios, por ejemplo, pueden contener agua durante largos periodos sin circulación. Aunque en condiciones normales no generan aerosoles, pueden actuar como reservorios si no se gestionan adecuadamente. Su relevancia aumenta cuando se conectan con otros sistemas o cuando se realizan pruebas que implican movimiento del agua. Aquí, el riesgo es más indirecto, pero no inexistente. Entornos sanitarios. La vulnerabilidad como factor clave. En hospitales y centros sanitarios, el análisis adquiere una dimensión diferente. No se trata solo de las instalaciones, sino de las personas. Pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, tratamientos invasivos o patologías previas pueden ser especialmente sensibles a la infección por Legionela. Además, algunos equipos médicos utilizan agua en sus procesos, lo que introduce nuevos escenarios de riesgo. En estos entornos, incluso niveles bajos de contaminación pueden tener consecuencias importantes. Por eso, la prevención no se limita a controlar el sistema, sino a proteger a la población expuesta. El ámbito doméstico, bajo riesgo, pero no inexistente. En el entorno doméstico, el riesgo de legionelosis es generalmente bajo. Las instalaciones son más simples, los volúmenes de agua menores y el uso más constante. Sin embargo, hay situaciones donde pueden aparecer condiciones favorables. Viviendas desocupadas durante largos periodos, acumuladores o termos con uso irregular, grifos o duchas que permanecen sin utilizarse. Son escenarios puntuales, pero que muestran una idea importante. La legionela no es exclusiva de grandes instalaciones. Cambiar la forma de observar. Lo que este capítulo pone de manifiesto es que el riesgo no siempre está donde se espera. No depende solo del tamaño o la complejidad de la instalación, sino de cómo se comporta el sistema en su conjunto. Prevenir implica desarrollar una forma de observar distinta, identificar el agua en todas sus formas, entender su dinámica y anticipar cómo puede evolucionar. Es, en definitiva, ampliar la mirada. La legionela no se limita a un tipo de instalación. Puede aparecer en cualquier sistema donde el agua, las condiciones ambientales y el uso humano se combinen de forma favorable. Reconocer estos escenarios es esencial para una prevención eficaz, porque el riesgo no siempre es evidente. A veces está en los detalles. A lo largo de los módulos anteriores se han descrito múltiples elementos: la bacteria, las biopelículas, las condiciones del agua, las instalaciones, los mecanismos de transmisión. Cada uno de ellos por separado ayuda a entender una parte del problema. Pero en la práctica, ninguno actúa de forma independiente. La legionelosis no se previene con una acción concreta, ni con una única medida técnica. Se previene cuando todas las piezas encajan. Aquí es donde aparece el concepto de gestión integral del riesgo, una forma de organizar el conocimiento, de estructurar la acción y de mantener el control de manera continua. El sistema como conjunto. Una instalación no es una suma de componentes, es un sistema. El agua, las superficies, la temperatura, el uso, el mantenimiento, las personas que intervienen, todo forma parte de un conjunto interconectado. Cuando se modifica uno de estos elementos, el resto se ve afectado. Por eso, la gestión del riesgo no puede centrarse en aspectos aislados. Debe abordar el sistema en su totalidad. Esto implica cambiar la forma de pensar, dejar de actuar solo sobre síntomas y empezar a entender las causas.
Evaluar antes de intervenir. Toda gestión comienza con una evaluación, pero evaluar no es solo inspeccionar, es interpretar. Significa analizar cómo funciona la instalación en condiciones reales, identificar sus puntos críticos y comprender qué factores pueden favorecer la proliferación de Legionella. No hay dos instalaciones iguales. Incluso sistemas aparentemente idénticos pueden comportarse de forma distinta según su uso, su entorno o su estado. Por eso, la evaluación no es un documento estándar, es un proceso de conocimiento. Planificar con criterio. Una vez comprendido el sistema, el siguiente paso es planificar. La planificación preventiva no consiste en aplicar todas las medidas posibles, sino en seleccionar aquellas que tienen sentido en función del riesgo identificado. Esto exige criterio. Aplicar medidas excesivas puede generar complejidad innecesaria. Aplicar medidas insuficientes puede dejar el sistema expuesto. El equilibrio se encuentra cuando las acciones son proporcionales, coherentes y sostenibles en el tiempo. La vigilancia como herramienta de control. Si la evaluación permite entender el sistema y la planificación define cómo actuar, la vigilancia es lo que mantiene todo en funcionamiento. Vigilar no es solo medir, es observar, registrar e interpretar. Es conocer cómo se comporta la instalación en condiciones normales para poder detectar cuándo algo empieza a cambiar. Una buena vigilancia no genera alarma constante, sino confianza en la estabilidad del sistema. La importancia de la continuidad. Uno de los errores más comunes es considerar la prevención como una tarea puntual, una revisión, una intervención, un control y la sensación de que el problema está resuelto. Pero la realidad es diferente. Las instalaciones cambian, el uso varía, las condiciones ambientales evolucionan. Por eso, la gestión del riesgo debe ser continua. No se trata de hacer más, sino de mantener el control en el tiempo. Las personas como parte del sistema, ningún sistema funciona sin personas. Detrás de cada instalación hay responsables, técnicos, usuarios, gestores. Todos ellos influyen, de una forma u otra, en el comportamiento del sistema. La gestión integral reconoce este hecho. No se limita a lo técnico, sino que incorpora el factor humano, la formación del personal, la comunicación interna, la claridad en las responsabilidades y la capacidad de respuesta ante incidencias. Un sistema técnicamente correcto puede fallar si las personas no comprenden su funcionamiento. La documentación como memoria del sistema. En una gestión integral, la documentación cumple una función esencial: conservar la memoria del sistema. Registros, informes, historiales, todos ellos permiten entender cómo ha evolucionado la instalación, qué decisiones se han tomado y cuáles han sido sus resultados. Esta información no solo es útil desde el punto de vista legal, es una herramienta de análisis. Permite detectar patrones, anticipar problemas y mejorar la toma de decisiones. Revisar para mejorar. Ningún sistema es perfecto. Por eso, la gestión integral incorpora un elemento clave: la revisión. Revisar no significa cuestionar constantemente, sino evaluar si las medidas siguen siendo adecuadas, si las condiciones han cambiado o si existen oportunidades de mejora. Este proceso convierte la prevención en algo dinámico, capaz de adaptarse a nuevas situaciones. Integrar, no añadir. Uno de los grandes retos en la gestión de la legionelosis es evitar que se convierta en un elemento aislado dentro de la organización. La prevención no debe verse como una tarea adicional, sino como parte del funcionamiento normal del sistema. Integrarla significa incorporarla en los procesos habituales, alinearla con otras áreas de gestión y hacerla parte de la cultura de la organización. Cuando la prevención se integra, deja de ser una obligación y se convierte en una forma de trabajar. La gestión integral del riesgo es el punto donde todo lo aprendido cobra sentido. No se trata de aplicar medidas de forma aislada, sino de construir un sistema coherente, basado en el conocimiento, la observación y la mejora continua. Es una forma de entender la prevención como un proceso vivo, donde cada elemento tiene su papel y donde el equilibrio es la clave.